Ahora vamos a proceder a crear el archivo destino-checks.php, que es el archivo que va a recibir los datos del formulario que hemos creado de forma dinámica con estas dos sentencias. Recordemos que check-provincias define en un ciclo repetitivo un conjunto de checkbox cuyo nombre o cuyo name es lista provincias y un par de corchetes vacíos. Lo que vamos a hacer a continuación entonces es crear el archivo de destino y ver cómo vamos a acceder a todos los datos que se hayan enviado desde este formulario. Vamos a hacer entonces clic derecho sobre el nombre del proyecto, vamos a poner la opción nuevo archivo PHP y vamos a llamar a este archivo destino-checks.php. Vamos a cerrar el tag de apertura del código PHP y ahora, como hicimos en ejemplos anteriores, vamos a levantar los datos que se hayan enviado desde el formulario original. Yo voy a crear una variable que se denomine lista, a la cual le vamos a asignar. Recordemos que si el archivo de origen especifica que el formulario se va a enviar con el método post, debemos recibir esos valores con el arreglo superglobal post. Entonces acá vamos a asignarle a lista pesos -post y vamos a colocar el nombre del componente del cual queremos obtener el valor. Recordemos que el nombre de ese componente es entonces lista provincias. Si bien en el código HTML es necesario que se genere el nombre con el par de corchetes vacíos, acá vamos a utilizar simplemente el nombre sin esos corchetes. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar para poder referenciar a el arreglo superglobal post y recuperar todos los componentes que hayan sido chequeados al momento de enviar el formulario. Ahora vamos a utilizar un ciclo repetitivo que se denomina for each y que se va a formar de la siguiente manera. For each me va a permitir recorrer una lista de elementos que conste de un arreglo en donde vamos a tener un índice que indique la posición de un elemento y un valor que está relacionado. Entonces vamos a poner en primer lugar cuál es la variable que representa la lista de elementos y a continuación vamos a poner vamos a poner dos variables que van a poder ver en cualquier documentación o libro. Generalmente se coloca la variable key o key igual, mayor, y otra variable que vamos a denominar genéricamente value. Estas dos variables, key y value, nos van a permitir acceder a el índice del elemento actual y a su correspondiente valor. Lo que queremos hacer en este caso es una instrucción echo en donde vamos a armar una cadena que va a representar una serie de encabezados de tipo 3 en donde vamos a colocar la lista de los diferentes valores. Acá vamos a poner en esta primera versión de este ejemplo el valor correspondiente a la variable value. Entonces acá vamos a poder colocar como parte del texto de H3, por ejemplo, el ID de la provincia es y luego el valor actual de la variable value. Lo que nos faltaría es en el documento original, en el archivo original que declaraba el form, a continuación del echo que despliega la lista de los checkbox, poner también un echo. Podemos hacerlo desde PHP o podríamos hacerlo directamente fuera del bloque PHP en código HTML, colocar un salto de línea y a continuación el botón submit. Vamos a poner entonces acá un input de tipo submit
cuyo name va a ser cmd enviar. Cmd es una abreviatura de command, cuyo valor corresponde al texto que queremos ver dentro del botón. En este caso vamos a poner el valor enviar y vamos a cerrar finalmente el tag de tipo submit para poder agregar el botón de envío al formulario. Entonces vamos a probar esta primera versión, vamos a guardar los cambios en todos los archivos, vamos a volver acá al navegador y vamos a hacer F5 o actualizar. De esta forma se va a recargar el archivo original y vamos a poder ver que se agrega efectivamente el botón enviar. A continuación lo que vamos a hacer es chequear algunos valores. Por ejemplo, vamos a chequear Buenos Aires, que sabemos corresponde al ID número 1. Por ejemplo, Entre Ríos, Mendoza, San Luis y Tucumán. Y ahora vamos a proceder a hacer clic en el botón enviar. Si todo sale bien, vamos a ver que el navegador efectivamente despliega ahora el contenido del archivo destino-checks.php y se procesa cada uno de los ítems que se encuentran en la lista de elementos que representan todos los checkbox que estaban tildados en la lista original, en el formulario de origen. Entonces, si volvemos a ver cuál es el código de destino-checks, lo primero que vamos a tener que hacer cuando trabajemos con listas de componentes checkbox es tener muy en cuenta, es muy importante que el nombre a nivel de HTML lleve un par de corchetes vacíos, lo que da la posibilidad de poder manipular o levantar en el archivo de destino esa lista de elementos y asignársela a su vez a una variable que vamos a denominar genéricamente lista. En este caso usamos un ciclo repetitivo que se denomina for each. For each lo que hace es recorrer los elementos de una lista. PHP internamente crea un array en donde vamos a obtener para cada uno de los elementos de ese array la posibilidad de acceder al valor de una llave o un subíndice y el valor efectivamente que es el que vamos a extraer o el que nosotros necesitamos dentro de esta lista. Si quisiéramos por alguna razón trabajar con el key o con la clave del array que genera internamente PHP, lo podemos hacer. Para ver de qué forma alternativa funciona este código y que value es el dato que nosotros necesitamos generar, vamos a hacer acá un ligero cambio en la forma en que le asignamos el valor a cada uno de los checkbox. Por defecto nos puede ser útil recibir este ID en el archivo de destino, pero para hacer una prueba vamos a decir que queremos vincular el valor de cada una de estas casillas de verificación a el valor de la columna provincia. Y además también queremos desplegar el nombre de la provincia en el código HTML. Lo que va a viajar desde el formulario de origen al formulario de destino es siempre lo que corresponda al valor del atributo value del componente, en este caso del input de tipo checkbox. Si acá guardamos todo, vamos de nuevo al navegador, hacemos clic en el botón atrás, vamos a poner acá refrescar. Si hacemos clic derecho ver código fuente de la página, vamos a ver que ahora en donde dice value en cada uno de los checkbox no aparece el ID, sino que aparece el valor correspondiente a la columna provincia. Este valor que tiene el atributo value es el que va a viajar desde el formulario de origen al formulario de destino. Si ahora chequeamos, por ejemplo, Catamarca, Entre Ríos, La Rioja, Río Negro, podemos hacerlo de forma alternada y hacemos clic en enviar. Vamos a ver que el archivo de destino efectivamente toma de esa lista que tiene tanto un componente key que apunta a un subíndice
como un componente value. Value es el que vamos a utilizar, en este caso, con un ciclo repetitivo for each, simplemente para recorrer esa lista y poder desplegar el valor de cada uno de los elementos en esta lista. El uso del for each junto con el valor de esta variable value es la segunda que se especifica en el prototipo de este uso particular que tiene el for each. Puede utilizarse no solo para desplegar el valor, sino para que participe, por ejemplo, en una sentencia SQL en donde yo quiera dar de alta en una tabla auxiliar o en una segunda tabla todos los ID, por ejemplo, que corresponden a las provincias que estaban chequeadas en el listado original. Si estamos tomando asistencia, por ejemplo, en un curso, vamos a chequear todos los checkbox que correspondan a los alumnos que están presentes. Vamos a enviar su ID o su número de legajo al archivo de destino, y este ciclo for each va a poder ser utilizado en la construcción de sentencias SQL que den de alta cada uno de los valores de esos legajos en una tabla, por ejemplo, de asistencia. Ejemplo que vamos a ver en ejemplos futuros. Ahora estamos solamente viendo la parte técnica, cómo generar una lista de checkbox desde un formulario de origen y cómo recibirla y procesarla simplemente para mostrarla en un archivo de destino. A continuación vamos a ejecutar nuevamente la recuperación de la tabla completa de las provincias y vamos a generar, en este caso, no un componente para que se despliegue una lista de checkbox, sino un combo box. Eso lo vamos a ver en el ejemplo a continuación.